Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una nueva video reacción. Esta vez no es a ninguna canción ni ningún tema musical. El otro día tuvo lugar un debate entre Irami Rosique, un especialista del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNC como se le conoce, y Bárbaro Marrero, el rector del Seminario Bautista. El tema principal de este debate obviamente fue todo lo relacionado con la ideología de género. Yo les traigo un resumen de lo que a mí me pareció más interesante. Sin darle más muelas, vamos a darle play. Bueno, quedan unos pocos conceptos en esta primera parte que viene siendo específicamente conceptos de homofobia, de transfobia, bifobia, o sea, todos esos conceptos y discurso de odio que representa para la comunidad LGBT estos conceptos a nuestra actualidad. Bueno, tanto la homofobia, la transfobia y la bifobia tienen que ver con el rechazo a las personas homosexuales y al colectivo homosexual, transexual, bisexual. Lo que pasa es que eso adopta muchas maneras. Tú decías, y me hablabas del discurso. El discurso es una de las maneras que puede adoptar. ¿Qué cosa es el discurso de odio? El discurso de odio es un discurso que incita, legitima, promueve la violencia o el menoscabo de la dignidad de grupos específicos. Generalmente grupos oprimidos, aunque no necesariamente. Puedo hacer un discurso de odio contra cualquiera, que es donde llamo a que sea violente, a que le quiten derechos, a que no exista, a desaparecerlo, exterminarlo. Bueno, está dando los conceptos de transfobia, homofobia, bifobia y discurso de odio. Ok, doctor. Sí, nuevamente viendo el origen de la palabra, esta viene del griego, homo, que significa igual, y fobia, que significa temor. Homo viene del homosexual, y por eso el significado de la palabra originalmente es alguien que le tiene temor a los homosexuales. El bi habla de los bisexuales y el trans de los transexuales. A pesar de que originalmente el término se refería a eso, a un temor, la connotación que se le ha dado posteriormente es una connotación de odio o de aversión a estas personas, ¿no? Las fobias son trastornos mentales, aunque no está concebido la homofobia como un trastorno mental, es una creación posterior. Y muchas veces se utiliza, y aquí yo creo que es donde está el problema, ¿no? Para cualquier persona que tenga un criterio que no sea favorable a la conducta homosexual o a la identidad homosexual, un término mal usado, o a la orientación homosexual, como alguien homofóbico. Y aquí es donde yo creo que hay un problema, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas un criterio diferente no significa ni que le tienes temor, ni que le tienes miedo, ni que le tienes aversión, ni odio, o que le tienes odio. Y hay yo creo que es un concepto que se ha utilizado muy negativamente. En estos días, si tú no estás de acuerdo con la ideología de género o cualquier otra ideología que se levante por ahí, eres un fóbico. Y no es así, porque es un término que realmente están usando mal. Que el hecho de que yo no esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo no me hace a mí un homofóbico, ni un bifóbico, ni un transfóbico, mucho menos. Simplemente pienso diferente, pero ni te tengo odio, ni te tengo temor. Pero no es una cuestión de homofobia, porque la homofobia se ha convertido en un término técnico para ridiculizar personas, para desacreditar personas. Incluso algunos lo comparan, ¿no? Que en este tiempo decir homofobia es casi que como decir nazi, y algunos lo utilizan como sinónimo. Con relación al discurso de odio, que lo usan también para es una expresión que se ha utilizado, pienso yo, o se está utilizando de una manera errónea. Yo entiendo el discurso de odio como atacar a la persona y no al argumento. Puede ser que no esté de acuerdo con una persona, pero eso no me da derecho a mí a atacar a la persona. Ahora, yo tengo todo el derecho de decir, creo que el argumento es erróneo, me parece que estas son las razones por las que es erróneo, y eso no puede o no debe considerarse un discurso de odio. Discurso de odio es desear mal de la persona que disiente. Discurso de odio habla de palabras ofensivas, obscenas o soeces, que realmente puede venir de cualquier lugar. En la actualidad, en los medios, se habla de la
de los que apoyan la familia tradicional, algunas veces sin mencionar el nombre de la iglesia, retrógrados, obsoletos, misóginos, 20 cosas más. fundamentalistas en un sentido. No saben ni lo que significan supremacista. esas cosas. Yo creo que todo eso es discurso de odio, porque en lugar de explicar por qué el argumento está mal, estás tratando de denigrar a la persona. Eso es lo que yo veo como discurso de odio. Exactamente. Aquí tengo una presentación. Por ejemplo, esto es, creo que una de las promociones de este año de la campaña contra la homofobia y la transfobia. Y este sobre todo me llamó mucho la atención, de arriba a la izquierda, pues dice fundas no. Y fundas es el diminutivo ya más despectivo aún de fundamentalista. Y yo veo esto como un discurso de odio porque no está hablando de un pensamiento, está hablando de agredir, incluso agredir físicamente a una persona, porque tiene un pensamiento diferente al que tiene la otra persona. De hecho, si vemos la primera imagen, literalmente están asesinando a un fundamentalista porque piensa diferente, pues ya le tienen una bandera esa de los colores LGBTI atravesándole la cabeza y otra empuntándole la cabeza. Abajo tenemos también una foto de Pidio Valdés. Estos muñequitos son muy populares aquí en Cuba, sobre todo por los niños. Narra la historia de cómo los mambises lucharon con los españoles. Sin embargo, ahora el Pidio Valdés, en vez de gustarle la chica que le gustaba, ahora le gusta un mambí más, porque a ellos les da la gana cambiar ahora también los muñequitos. Esto es reciente también, una iglesia en Villa Clara que puso ahí la declaración de la convención en la puerta de la iglesia, lo plasticaron, lo pusieron ahí, a alguien parece que le molestó. Es lamentable que... Y entonces, por que supuesto, hagan eso. como había plástico, ahí están todas las... Pero Esto es solo un ejemplo, porque estas cosas siguen pasando. Los otros días, pues a la puerta de mi iglesia, la taja de bienvenida de la iglesia, la vandalizaron poniendo stickers que hacían alusión a todo el movimiento LGBTIQ y toda esa ideología de género. Pero históricamente, el poner en las catedrales, sobre todo en la Edad Media, era una invitación a un debate, a conversar. Mira, estas son las ideas que yo tengo, ¿qué ideas tú tienes? Entonces, esto pudiéramos clasificarlo no discurso de odio, esto sería casi que un acto de odio, un crimen de odio. Un crimen de y odio. nosotros, la iglesia, nos oponemos rotundamente tanto al discurso de odio que denigra a la persona y no al argumento, que utiliza palabras soeces, que utiliza palabras ofensivas hacia la persona, como a cualquier crimen de odio o a cualquier violencia de este tipo. Bueno, yo sobre eso tengo que decir que, bueno, realmente me parece lamentable que ocurran cosas como esa y que en el activismo por los derechos de todas las personas alguien utiliza la violencia como instrumento. Pero, por ejemplo, yo quisiera agregar, esta semana en España fue asesinado un joven por ser homosexual. 13 personas le dieron una golpiza en un bar. Samuel Luis se llama. El padre de Samuel, el joven asesinado en España por ser homosexual, según muestran los medios, el propio padre de Samuel le pidió a todas las organizaciones que defienden la ideología de género que no se hicieran eco de esta noticia para sus campañas de ideología de género. Así que empezamos diciendo que no respetaron el derecho del padre del fallecido. Yo entiendo esas manifestaciones que ustedes por aquí, entiendo cómo ustedes se sienten y nosotros mismos en el mundo de la militancia nos enfrentamos a eso porque hay personas que tienen una manera muy radical, muy extremista, porque radical decía Martí y decía Marx, coinciden infelizmente en eso, que era llegar a la raíz de los problemas. El radical viene de raíz, pero nada más extremista, entenderlo. Pero siempre hay que comparar eso con el tipo de personas que son sometidos. Cuando la gente decía, bueno, es que la gente de Black Lives Matter, esas no son las maneras. Bueno, a lo mejor romper las tiendas y agredir policías no es la manera, pero hay que comparar ese tipo de violencia con la violencia a la que son sometidas las personas negras en Estados Unidos por la policía, porque no es la policía durante los últimos 200 años. Entonces, a la hora de hablar de esa violencia inversa, yo creo que siempre es censurable, pero hay que matizar, y yo no lo justifico, pero a veces los entiendo. A la gente que ha sufrido violencia, porque además en la comunidad LGBT, todos los homosexuales, todas las lesbianas y todas las personas trans hemos sufrido violencia desde que somos unos niños, de todo tipo.
Entonces, cuando una persona, su manera de afrontar eso es desde la violencia, hay que entenderlo. Y la persona que ejerce violencia homófoba no está justificada porque probablemente nunca ha sido víctima de violencia. Espera un momento aquí. Tú me estás queriendo decir que una persona que sufre violencia tiene derecho a ejercer violencia sobre la persona que le aplicó violencia. ¿What? ¿Y para qué existe la justicia? ¿Para qué existen las leyes? O sea, la violencia genera violencia y genera odio y seguirá generando hasta que alguien no le ponga fin a la cadena de odio, a la cadena de violencia. El hecho de que tú recibiste violencia no te va a justificar que cometas la violencia, porque violencia es violencia igual en cualquiera de los dos lados que estés. Pagando con la misma moneda no vamos a llegar a ningún lado. Tú no puedes exigir lo que no eres. Y es cierto y es lamentable todos estos crímenes de odio hacia los homosexuales. Pero si vamos a las estadísticas, en este momento hay más cristianos muriendo por ser cristianos que homosexuales muriendo por ser cristianos. Muy importante. En muchísimos países y en muchísimos lugares, en la India, en África, en países musulmanes. Y como tal es una triste realidad. Los cristianos sí sabemos lo que es ser discriminado. No, los homosexuales también. Todos sabemos. Por eso, lo que decía a mí que hay personas que no han sentido en carne propia, los cristianos lo hemos sentido, pero tal vez la manera de exigir lo que entendemos que es un derecho, o que todo el mundo tenga que decir que está bien lo que yo hago, no es la correcta, no es la misma. Pudiera ser contraproducente. Y es en el caso de los cristianos, ¿no? Que están matando cristianos, están haciendo una serie de cosas, pero eso no implica de que nosotros tenemos que imponer nuestra forma de pensar a todo el mundo y tenemos que exigirle, incluso judicializar a quien piense diferente. A quien cometa violencia siempre hay que judicializarlo, pero lo que no puede ocurrir es que eso pase al que piensa diferente y que se justifique como que el que piensa diferente es el que incita a la violencia, porque no necesariamente es así. Y como bien decía el pastor, que yo haya recibido violencia no me justifica a mí para nada, ni me da una carta que adelante, puedes ejercer violencia sobre esa persona porque ejerció violencia contra ti. No. Eso no, porque no vamos a parar a ningún lado de esa forma. No es lo mismo el racismo que la ideología de género. Y algunos tratan de ver que es lo mismo la orientación sexual o la identidad de género que el racismo. Son dos cosas muy diferentes que no se aplican aquí, porque la persona nace de un color determinado, pero entendemos que hay conductas que no tienen que ver de nacimiento, tienen que ver de alguna manera con elección, hablando de conducta propiamente. Tú no decides en Ahora, el blanco asunto negro. es cuando los maestros empiezan a Sin enseñar, embargo, tú decides. y están incluso en libros del CNSX, que hay niñas que tienen pene y hay niños que tienen vagina, como parte de la educación sexual. Cuando se le llega a decir a un niño, porque yo no tengo ningún problema con que una persona quiera ser, un hombre quiera ser mujer o se sienta mujer, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, es cuando la persona dice, no, yo soy mujer, siendo un hombre. Ah, no, espérate, estamos pasando ya de la subjetividad a la ontología. Entonces ahí podemos discrepar. Tú me puedes decir que te sientes, pero cuando la maestra afirma y le dice a ese niño que se siente niña, que en realidad él es una niña, porque él se percibe así. Eso es lo que está dentro de la ideología de género, eso es lo que se está promoviendo en los medios de comunicación y eso es lo que nos preocupa, que nos parece que le va a hacer daño. Hay muchas razones por las cuales un niño en ese proceso de formar su identidad sexual puede experimentar una confusión y entonces ya la escuela ideológicamente impone su punto de vista. Como decía, los padres pueden estar equivocados, pero la escuela puede estar equivocada. El punto que nosotros estamos abogando, vamos a dejarle a la escuela la parte científica de la sexualidad, hablar de la parte biológica y ya la ideología del género, qué relación tiene con la sexualidad, que es algo tan problemático y tan conflictivo, dejar eso a los padres. Y si no, lo que nosotros estamos abogando es que se creen otras opciones para los padres que piensan de una manera diferente, de que puedan explorar otras maneras de educar a sus hijos y que no tengan que someterlo a eso que los padres entienden como antivalores, porque no es algo que está comprobado científicamente y esa es la diferencia. O no es algo de decirle, por el color de la piel tiene menos valor, no. Estamos hablando de cuestiones de moralidad, estamos hablando de cuestiones filosóficas, estamos hablando de valores, que son filosóficas. Entonces nadie tiene el derecho de imponer una filosofía y sobre todo tomar a los niños
que son tan vulnerables en esa etapa, incluso en la adolescencia, para transmitirle desde la escuela una particular concepción de la sexualidad que es filosófica, que es ideológica y que entendemos que eso es un abuso a los niños desde nuestra perspectiva y que es ir en contra de lo que enseñan los padres y es la preocupación que hay con eso. Todo esto tiene que ver entonces con la resolución esta que se quiere aprobar en Cuba para enseñarle desde temprano a los niños en las escuelas todo esto que tenga que ver con sexualidad, con ideología de género. Eso es una cosa que le corresponde a los padres porque no es una cosa científica, no es una cosa biológica. Entonces lo que se está abogando es porque se le deje a la escuela, se mantenga la parte biológica y la parte científica y entonces que se le deje a los padres continuar con esa formación ideológica que siempre ha sido así de toda una vida. O si no, otra opción es que se le deje a las iglesias abrir colegios, abrir escuelas, explorar alguna otra forma de educación que no sea obligada a la que se quiere imponer por el CNC, ¿no? De hecho, se recogieron firmas, están recogiendo firmas aquí en Cuba para los padres que no están de acuerdo con que sus hijos reciban ese tipo de educación, pues entonces se le pueda crear otra opción que no se apruebe esa resolución. Yo nada más que agregaría ahí que todas estas cuestiones que tienen que ver con una manera específica de entender la sociedad, de entender los valores, de entender los principios, son batallas. Que incluso exista la resolución 16 no quiere decir que de la manera que la persona que redactó la resolución 16 entiende la sexualidad, entiende género, es de la manera que se va a enseñar en la escuela, porque los maestros también son personas concretas que tienen una manera también de entenderlo. La escuela, como yo le decía ahorita, yo estoy contrario a la idea de que los hijos son propiedad de los padres. Yo creo que los niños pertenecen a la sociedad y que la sociedad participa junto con los padres de su educación. Y en ese sentido la sociedad le transmite a las nuevas generaciones sus valores. Déjame escuchar de nuevo una parte, me parece que entendí mal. Yo estoy contrario a la idea de que los hijos son propiedad de los padres. Yo estoy contrario a la idea de que los hijos son propiedad de los padres. ¡Mamá! Me voy a una discoteca a fumar marihuana y a emborracharme. No me importa, la sociedad me dio permiso. Cálmate, cálmate. ¡Los hijos son de sus padres! Estoy calmado. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los hijos son propiedad de la sociedad y no de los padres? No, espérate. Porque la sociedad no es la que le da la comida a los hijos, no es la que cría a los hijos y no es la que sabe lo que es mejor para los hijos. Los hijos son criados para la sociedad, pero no son de la sociedad. Eso no. La cuestión, lo que está puesto realmente aquí en cuestión es si esos son los valores de la sociedad o si no son los valores de la sociedad. Y eso se va a decidir, yo creo, en la práctica, porque probablemente va a haber maestros que nunca van a aplicar la resolución 16 y otros más. Y hay maestros que van a abusar de esa resolución porque entienden que lo respaldan para imponer su ideología. Incluso pueden llegar a enseñar cosas que en otro tiempo tal vez hubieran calificado de corrupción de menores, pero que ahora dirían no es educación sexual. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente hay una resolución subjetiva que los ampara y que ellos pueden interpretarla y darle contenido. Porque hay directrices pedagógicas. El problema no está tanto en las directrices pedagógicas, sino también en el contenido. Yo quiero ver cuáles son los contenidos, porque hasta ahora lo que he visto en el contenido realmente me preocupa muchísimo. Exacto, es lo que decía, que el contenido está puesto y puede respaldarse para eso. Y por ejemplo, un maestro que quizás sea cristiano no va a querer enseñarlo hasta ese punto. Pero si un maestro es homosexual, entonces va a querer imponerle a los niños pues esas cosas, porque no va a pasar por alto la oportunidad de poder enseñar todo lo que está en el contenido de la resolución. Hay una pregunta que a mí que yo sé que es complicada también, que estábamos viendo todo este tema, por ejemplo, porque estamos viendo de la educación, o sea, toda la vida
Yo salí de la escuela, bueno, todos los que estamos acá salimos de una escuela después del 59 y demás. Por ejemplo, el tema que ha salido en las redes y se ha hecho viral es el tema de nosotros que creímos con las obras de Martí, los escritos de Martí, nunca vimos una inclinación homosexual en Martí. ¿Cómo es posible que entonces se le pinte los labios o se ponga una bufanda de una... Eso es una falta de un busto respeto, de Martí? donde quiera que tú lo mires. ¿Cómo tú entiendes o cómo eso puede ayudar en la identidad de género? Y sin embargo, eso lo aplaude. eso es un performance, fue una intervención artística y tiene que ver con una apropiación específica que un artista hace a la figura de Martí y que el mensaje lo que está diciendo es, bueno, Martí también es nuestro. Pero cuando yo veo que a mí no me produce, bueno, realmente me produce un poco de malestar, pero en ese sentido fue un poco conservador. Qué bueno que lo digas. Sí, qué bueno que lo pero digas. bueno, pero fuiste sincero. fue un poco conservador. En ese momento, a mí me produjo, porque claro, nosotros accedemos a los mártires y a los héroes de una manera muy solemne. Es la cultura cubana. Pero el artista que hizo eso no es un artista cubano, por cierto. No es un artista cubano. Es un artista extranjero que tienen en otros países otra manera de acceder a los mártires y a los héroes que es distinta a nosotros. Entonces, a mí me extrañó y sentí malestar. No me lo podía explicar porque los malestares a veces no se pueden explicar. Claro, ahora lo explico. Y después, te lo he pensado, me digo, bueno, es que esa es una manera de decir, para la comunidad LGBT, él lo hace, porque además un artista que es gay dice, bueno, Martí también es de nosotros. O cuando el que pinta Emiliano Zapata, como trasvestido, se dice, bueno, es que es nuestro también. Y nadie puede usar a Martí contra nosotros. Y Martí no es una cosa extraña a nosotros, es la manera en la que yo me lo apropio. Y eso es un instrumento artístico. No lo puedo entender como no lo puedo entender como una falta de respeto, no lo puedo entender como una transgresión, porque es un performance, es una obra de arte. En ese sentido es una forma de apropiación que él hace, que tiene un significado, y en este caso el significado es ese, Martí es nuestro. Sí, eso era parte de lo que yo tenía en alguna exposición, incluso traigo la foto ahí para presentarla. No nos habíamos puesto de acuerdo. No, claro, no sabíamos. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero hemos visto eso. Que eso fue en Chile. Sí. Yo lo traía como una evidencia de que la comunidad LGBT en Cuba tiene protección y más que faltarle derechos, tiene muchísimos derechos. Pues precisamente porque no hubo una reacción enérgica ante esa actitud. Para mí eso es una profanación. Y profanación. Ese hombre, y aquí es donde entra el debate, ¿no? Ese hombre tiene el derecho de ser homosexual o de tener la identidad que quiera. Él tiene el derecho de pintarse los labios, pero ¿qué le hace pensar a ese hombre que él tiene el derecho de pintarle los labios a Martí? La pregunta es, Martí, si hubiera estado vivo, él hubiera permitido que le hubieran pintado los labios de esa manera. Además que sus escritos están muy claros lo que él pensaba acerca de esto. Entonces no es la cuestión de si el hombre tiene derecho a ser homosexual o a pintarse, es cuando la persona se cree con el derecho de imponérselo a otros o de que otros tengan el besar. Y para mí, porque además me encanta la obra de Martí y leo muchísimo a Martí, para mí es una profanación y no puedo encontrar otra respuesta que no haya tenido una reacción enérgica desde el punto de vista oficial. Porque por supuesto, felizmente no fue en Cuba, eso fue en Chile, fue en el 2014. No fue un cubano tampoco. Por lo que pude leer, no fue un cubano. Pero quien haya sido, tocarle a Martí, a un cubano, sea de la ideología que sea, no. Por lo menos una reacción de decir, usted tiene el derecho de tener la identidad que quiera, pero no tiene el derecho de pintarle los labios a un héroe de... En otras ocasiones también el busto de Martí ha sido vandalizado por otros motivos y esas personas han sido juzgados por la justicia correctamente por producto a la vandalización de un héroe nacional de la República. Pero entonces llega una persona de la ideología de género y decide colorear a Martí con los colores de la bandera del LGBT. Le pinta los labios, le pone una bufanda con estos colores, ni siquiera una crítica, un comunicado de, no sé, no estando de acuerdo con eso ha habido. Simplemente aplausos, pintaste a Martí de gay, aplausos. Un tema importante que tiene que ver con las iglesias evangélicas conservadoras, o sea, viene la pregunta específica, ¿son las iglesias evangélicas conservadoras homofóbicas?
Ahí empezó. ¿La iglesia es homofóbica? Sí, de esto ya hemos hablado y sabemos que por los medios, lo que se ha expresado, a veces sin mencionar el nombre, se acusan a las iglesias evangélicas conservadoras de ser homofóbicas por considerar que, por ejemplo, el homosexualismo es una conducta pecaminosa, una conducta inmoral, y ya definíamos qué cosa es la homofobia. No vamos a reiterar eso, solamente me gustaría destacar algunas cosas. En primer lugar, que las iglesias en Cuba han sido consistentes en su actitud hacia los homosexuales. Algo que se ha tratado de cambiar en un revisionismo histórico es que esta actitud de las iglesias a partir de los años 90 y que el fundamentalismo surge en Cuba en los años 90 con el periodo especial, eso es un error histórico craso. Solamente una persona que no conoce la historia del protestantismo o del cristianismo en Cuba puede afirmar una cosa como esa. La actitud de la iglesia ha sido consistente con relación al homosexualismo en este caso particular. En segundo lugar, los homosexuales y los cristianos hemos sido compañeros de angustia, en el sentido de que ambos hemos sufrido discriminación, sobre todo en otro tiempo. De toda una vida. En los años 1965 fueron juntos a lo más, homosexuales y cristianos. Y yo recuerdo a mis profesores del seminario contar de esas experiencias y de cómo llegaron incluso a desarrollar relaciones de amistad con esas personas, aún pensando diferente, aún reconociendo tu práctica, tu identidad. Yo no la apruebo, pero somos seres humanos y tenemos una relación. Por cierto que por mucho tiempo a los cristianos en Cuba el calificativo que se le daba sobre todo a los hombres que eran homosexuales. No, a la iglesia no pueden ir los hombres porque los que van a la iglesia son homosexuales, y utilizaban los otros términos más ofensivos. O sea que los cristianos sabemos lo que significa eso. También no se puede dejar de reconocer en Cuba, que es algo que en esta etapa no se habla mucho, que cuando los homosexuales en Cuba eran maltratados, golpeados, acosados, se burlaban de ellos, en las iglesias eran recibidos con respeto. Siempre, por supuesto, se identificaba su conducta como pecaminosa, pero había muchas personas que iban a la iglesia, ya sea por sensibilidad religiosa o porque era un lugar donde se les trataba con respeto, por supuesto con un mensaje que ha sido consistente. Dios aborrece el pecado y ama al pecador, y la persona para llegar a ser parte de la iglesia necesita arrepentirse de su pecado, pero que este no es un mensaje exclusivo para la comunidad homosexual. Para todo el mundo. Es un mensaje que es para todo pecador, ya sea un heterosexual adúltero con una práctica consistente del adulterio. La iglesia le dice: no, usted para ser miembro de la iglesia tiene que arrepentirse de eso y tiene que cambiar esa actitud. O sea que ha habido una consistencia en ese sentido. Yo puedo decir que la iglesia enseña a valorar a las personas por ser seres humanos, y en mi experiencia personal la iglesia me enseñó que los homosexuales tienen un valor intrínseco. Tal vez antes de ir a la iglesia yo también participaba de esos bullying, o tal vez de ese menosprecio o desprecio a estas personas, pero es la iglesia quien me enseñó a que todo ser humano, independientemente de su conducta y de su actitud, necesitan ser valorados y apreciados. ¿Por qué? Porque Dios valora y aprecia a toda persona, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su pecado, pero la iglesia enseña que hay que arrepentirse. Porque el hecho de que la iglesia no esté de acuerdo, ya dijimos, no te odiamos ni te tenemos miedo, te amamos como una persona más. Abrirá las puertas a la legalización del matrimonio igualitario, a otras conductas sexuales como la pedofilia, el incesto y la poligamia. O sea, en cuanto desde el punto de vista legislativo o normativo. Sí, empezaría... No, ¿pensas tú? Verdad. Yo sabía porque había una, tienes razón. Sí, esta es una pregunta importante. Por valorar esto, es lo que decíamos, ¿no? Danae Suárez fue a juicio, yo espero no ir a juicio, pero aún si tengo que ir a juicio estoy dispuesto a hacerlo, porque creo que es algo que la sociedad debe hacerse esta pregunta. Y no es que estamos diciendo que todos los homosexuales, ni que la mayoría, repito, ni sean pedófilos, ni que practiquen el incesto o la poligamia, pero que son conductas que consideramos que no son normales. Pero si vamos a la ideología de género, muchas de estas personas dicen: no, toda conducta sexual es normal.
Y cuando hablamos de la pedofilia, poníamos el ejemplo de estos dos profesores de psicología en Canadá, que en el 2014, ante una corte, ellos declararon que la pedofilia sí era una orientación sexual, y si vamos a la definición, es una atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Lo que me llama la atención, por ejemplo, este es un estudio que leía de 3 profesores universitarios cubanos, titulado Género y Diversidad No hay Sexual que en la ir Cuba muy lejos. actual. Y ellos citan con aprobación a 2 autores, Cariaga y Cruz, quienes sueñan que un mundo sin categorías, donde las expresiones de la sexualidad, dice, todas tengan cabida y sean plenamente disfrutadas. O sea, uno lo ve así y pudiera parecer muy bonito, pero cuando uno analiza todo lo que implica cualquier expresión de la sexualidad, es lícita, es permitida y es aprobada, uno no puede dejar de pensar que ahí está incluida la pedofilia. Por ejemplo, los Países Bajos fue el primer país, Holanda, en aprobar el matrimonio igualitario. En estos momentos es el mayor hospedador de pornografía infantil en Europa. Es una realidad. En España, que también ha estado muy abierto en los últimos años, del 2011 al 2018, ha aumentado un 94% las infracciones penales por hechos de pornografía de menores. Y existe un creciente activismo para normalizar la pedofilia, y lo alarmante es que utilizan las mismas herramientas de la ideología de género para deconstruir. Porque ellos dicen, y esa arbitrariedad de la sociedad de decir que la edad es un límite. Como algunos han dicho, no, ¿quién ha dicho que el género o el sexo es un límite para casarse? Ellos están diciendo, bueno, ¿quién ha dicho que la edad es un límite con relación a eso? Hace 50, 40 años atrás, la homosexualidad era vista de mal forma por la sociedad, como mismo ahora sigue siendo más vista, aunque hay una minoría que no la ve mal, la pedofilia. Pero ¿qué pasa? La pedofilia está usando los mismos argumentos, los pedófilos usan los mismos argumentos y las mismas herramientas que usaron hace 20, 30 años atrás los homosexuales, y que han logrado legalizar en muchos países esta práctica, en el matrimonio, incluso que sea aceptada a nivel mundial. El temor de la iglesia, la preocupación, ¿no?, es que en un futuro toda esta ideología de género abra las puertas para la legalización y la despenalización de la pedofilia y todo esto otro que implica. Si lo aplicamos al transgenerismo, algunos están llevando el transgenerismo a la transespecie. Por ejemplo, este es un hombre que transicionó hacia mujer. Ya es una locura, de 50 años, profesor francés, pero ahora él dice que no, que en realidad él no solamente que es una mujer, sino que es de la especie y que él es un caballo. Y está utilizando, según un documental, para que el gobierno le pague toda esa transición para ser caballo, el implante de pezuñas y todas las cosas, y dice que si no lo hace, lo va a acusar de discriminación. Porque el argumento es, bueno, si yo tengo el derecho de definir cuál es mi sexo, ¿por qué no puedo tener el derecho de definir cuál es mi especie? El especialista del CNC planteaba que el Estado pagaba en muchos países el transicionismo de un hombre a mujer, porque esa mujer, ese hombre transicionado a mujer, podía serle útil a la sociedad como mujer, la misma utilidad que tendría si hubiera seguido siendo hombre. Pero ya en este caso de este movimiento transespecie que está subiendo ahora, yo no veo la utilidad a la sociedad de una persona que se crea caballo ahora. O sea, no va a poder llevar la carga de un caballo, no va a poder llevar un coche. Entonces, ¿por qué un gobierno tiene que pagar ahora? Ahora quieren obligar que el gobierno le pague el transicionismo de una especie a otra. Otro caso extremo, un hombre que transiciona a mujer, pero que después transiciona a dragón, se conoce como la mujer dragón. Esta es una muchacha de Noruega, que ella dice también que es un transespecie, se conoce Nano, la gata noruega. A los 16 años ella dice, no, yo soy un gato en el cuerpo de una muchacha. Ella dice que ella es una gata, a los 20 años sigue diciendo lo mismo. Este caso es ahora preocupante. Este es un hombre, Paul, canadiense, casado con sus 7 hijos. Pero no solamente que él dice que es transexual, sino que él dice que es una niña de 7 años y se cambió el nombre, Stephanie, dejó a la familia, todas las cosas. Fue adoptado por una familia en Canadá. Bueno, al parecer es muy abierta la familia, supuestamente el padre adoptivo, besando ahí a la niña de 7 años, porque se considera así, es un transgeneracional.
Y es lo que está ocurriendo en la posmodernidad, que se ha perdido un sentido de lo que es objetivo, y es cierto que no todo lo científico realmente es así, pero tampoco podemos llegar a una subjetividad donde cada cual defina lo que quiere ser. Este es un caso interesante en los Estados Unidos. Este es un hombre pedófilo en Grand Rapids, que felizmente fue condenado a 20 años por pedofilia, pero su alegato en el juicio es que él era una niña de 8 años, no había cometido un acto de pedofilia porque él era una niña de 8 años. Y nuevamente, si la persona tiene el derecho de decir, yo soy algo diferente a mi sexo biológico, el razonamiento de ellos es, ¿qué me impide a mí a decir que yo tengo una edad diferente? Este caso, que por cierto, esto que voy a citar, fue dicho aquí en Cuba en una conferencia promovida por la Iglesia Cristiana, Iglesia Comunidad Metropolitana. Esto es un hombre transexual o mujer transexual, depende de cómo se mire ideológicamente. Es brasileño, un pastor. Dice, una sola persona puede ser una familia. Es algo que se está manejando en la actualidad, ¿no? Una persona, una familia. 2 mujeres y un cachorro, o 2 mujeres y un gato pueden ser una familia. Porque, lógicamente, si es la afectividad, podemos incluir en la familia a los animales. Ahora sí, espera un momento. 2 horas después. Exijo ahora mismo para mi sobrina Amandita. Escúchame bien, gobierno, escúchame bien. Quiero para mi sobrina Amandita, y el que me diga que no es mi sobrina va a tener problemas conmigo y la voy a denunciar y le voy a hacer 20.000 cosas, que me la pongan en la libreta de abastecimiento. Porque ella tiene que comer su granito de arroz, su semilla de girasol. ¿No es verdad, Amandita? ¿No es verdad? Este es el extremo del que quieren llegar. Pero dice también, yo adoraría tener 6 maridos, uno para cada día de la semana, pero me tengo que contentar con uno. La familia poliamor, que es lo que más se está hablando ahora, ¿no? Y era lo que defendía también Shulamit Firestone. Gana cada vez más evidencia, y aunque colocar etiquetas sobre una familia no es bueno, en este momento de aprendizaje social es importante. ¿Ustedes creen que realmente esos son los pensamientos de una iglesia metropolitana, así se hacen llamar ellos? Solo basta con ir a la Biblia y buscar en la Biblia y ver que todo eso, es que esa gente está loco. Ay, Amandita, locos. El punto es cómo se quita todo tipo de límites, y entonces entendemos que eso para la sociedad puede ser muy peligroso, porque hoy la comunidad LGBT puede estar promoviendo algo que mañana sea conservador y que otros utilicen los mismos argumentos para deconstruir y que lleguemos a algo que es muy peligroso. Y la pregunta es eso lo que nosotros queremos para nuestro país? ¿Es eso lo que nosotros queremos para nuestra sociedad? Esta es una cita de G.K. Chesterton que se le atribuye, que dice, antes de quitar una cerca, siempre pregúntate por qué la pusieron allí. Yo creo que esa es una pregunta importante que nuestra sociedad debe hacerse. Eso está durísimo. Es que se quiere llegar a una sociedad donde la persona es lo que se persigue. Espero que no lleguemos a ese límite. Bueno, chicos, y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Les traje lo que me pareció, ya les decía, más interesante. Si quieren ver el debate completo, les dejo el link acá abajo en la descripción. Como les dije al inicio, está dividido en 3 partes, 1 hora cada una de ellas, y creo que sería muy bueno y muy interesante que lo vieran completo ahí, porque ya les dije, yo les traje lo que me pareció más interesante. También no puedo traerle el debate de 3 horas, aquí meterle 3 horas en el video, pero sí sería bueno que vean todo, lo vean completo y saquen ustedes sus conclusiones y vean todo lo que se habló ahí, que está muy interesante, la verdad. Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte para que vean muchos más videos interesantes. Dios le bendiga. Hey, no te vayas. No, mira este video y este están buenísimos, no te lo pierdas. Mira el botón de suscríbete, dale, sí, dale, suscríbete. Oye, que tengo que comer, suscríbete, tengo que comer, por favor, dale, mira los 2 videos y suscríbete, dale.